La Sommer Diesel 462 es una de esas motos que tiene una historia tan fascinante como su funcionamiento. No es una moto que verías todos los días, ni siquiera en el mundo de las más exóticas o personalizadas, pero su existencia es una oda a la ingeniería y a la búsqueda de algo diferente en un mundo donde las motocicletas a gasolina son reinas indiscutibles. Primero tienes que saber algo clave: las motos diésel nunca han sido la opción más común. De hecho, la idea de meter un motor diésel en una moto parece un poco absurda si lo piensas en términos convencionales. Los motores diésel son pesados, vibran más y no ofrecen las mismas ventajas en términos de rendimiento que los motores a gasolina. Pero lo que sí tienen, y esto es lo que ha impulsado a personas como el creador de la 462, es un nivel de eficiencia y durabilidad inigualable. La historia de esta moto comienza en Alemania, un país que ya de por sí es sinónimo de ingeniería de calidad. Si bien no es un modelo tan popular como otras marcas icónicas alemanas como BMW, tiene su propia leyenda en un nicho bastante particular. Hartmut Sommer es el nombre detrás de esta máquina. Sommer es un hombre que se podría describir como un apasionado de las motocicletas, pero no de las convencionales. Su visión siempre ha sido crear una moto que no solo fuera robusta y fiable, sino que también ofreciera una eficiencia extrema en el consumo de combustible, lo cual es un rasgo distintivo de los motores diésel. Así que, en lugar de ir por el camino tradicional de una moto rápida y ruidosa, Sommer decidió crear algo más resistente y diferente. Una moto impulsada por diésel. Imagínate en la década de 1990, cuando Sommer estaba poniendo en marcha su idea. Las motos estaban en su apogeo en cuanto a velocidad y rendimiento. Las deportivas eran lo máximo, y casi nadie pensaba en la eficiencia como una prioridad. Pero él no se dejó influenciar por la moda del momento. Vio la posibilidad de aprovechar la tecnología de motores diésel que estaba funcionando en vehículos agrícolas, barcos pequeños y otros entornos donde la durabilidad y el bajo consumo de combustible eran esenciales. Así nació esta moto en un taller que estaba más cerca de ser una forja medieval que una fábrica de alta tecnología. No esperes la producción en masa de miles de motos al año. Hartmut trabaja en pequeñas cantidades y cada unidad tiene ese toque artesanal que la hace única. Esto, por supuesto, añade más mística a la historia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta moto es, obviamente, su motor. La máquina está equipada con un motor diésel monocilíndrico de 462 cc. Y aquí está el truco. Este motor no está diseñado para ofrecer velocidad o aceleración explosiva. Es un motor diseñado para durar y ser extremadamente eficiente. Un motor diésel típico es conocido por su capacidad de funcionar durante miles y miles de kilómetros sin problemas importantes. Esto es lo que Hartmut quería capturar. A lo largo de los años, este motor ha demostrado ser uno de los más duraderos en su clase, capaz de recorrer enormes distancias con un consumo de combustible increíblemente bajo. Imagínate, mientras otras motos tienen que parar a repostar constantemente, la 462 sigue adelante, confiable como pocas. Uno de los aspectos más sorprendentes es su capacidad para recorrer más de 100 kilómetros con solo 2 litros de combustible. Eso es casi impensable para la mayoría de las motos convencionales. Así que, mientras otras motocicletas pueden tener su momento de gloria en términos de velocidad, esta reina cuando se trata de eficiencia. Este enfoque en la eficiencia es un reflejo de la filosofía de Sommer, un tipo que claramente valora la sostenibilidad tanto como la diversión en la carretera. Ahora hablemos del manejo. Esta moto no es para cualquiera, y no lo digo como algo malo. Es simplemente que su estilo de conducción es diferente de lo que uno espera en una moto típica. No es una máquina que compite con las deportivas que alcanzan 200 km por hora en cuestión de segundos. Más bien, es una moto para los que disfrutan de un ritmo más pausado, donde el placer está en el viaje en sí y no en llegar lo más rápido posible. Es una moto sólida, construida con un chasis que parece diseñado para soportar lo que sea. No es la más ligera y definitivamente no es la más ágil, pero esa no es la intención. El verdadero encanto de la 462 radica en su capacidad de recorrer largas distancias sin preocuparte por el combustible, el mantenimiento o las complicaciones típicas de las motocicletas más modernas. Cada vez que subes a esta moto, sientes que podrías atravesar continentes. El motor produce un sonido característico, profundo y constante, muy diferente al rugido agudo de una moto a gasolina. Es un sonido que
transmite solidez, como si el motor te dijera, no te preocupes, voy a seguir funcionando pase lo que pase. En lugar de la vibración intensa que podrías esperar de un motor diésel, esta moto tiene un equilibrio sorprendente que permite largos recorridos sin que te duelan las manos de tanto temblor. Además, está equipada con una transmisión de 5 velocidades, lo que le permite moverse a un ritmo bastante decente cuando se lo exige. Sin embargo, no es una moto que buscarás empujar a sus límites de velocidad. Está diseñada para una conducción más relajada, donde puedes disfrutar del paisaje y saber que no tendrás que parar cada media hora para buscar una gasolinera. Lo interesante de la 462 es que no es solo una moto de nicho. Ha creado su propia comunidad de seguidores. No es una moto para los que buscan lo convencional. Los propietarios de una 462 son personas que valoran algo diferente: durabilidad, eficiencia y un enfoque más relajado de la conducción. En lugar de preocuparse por la velocidad o el rendimiento en las curvas, están más interesados en cuántos kilómetros pueden recorrer sin repostar y cuántos años más pueden seguir usando la misma moto sin tener que cambiarla. La 462 no es una moto que veas en la mayoría de los concesionarios. Si quieres una, probablemente tengas que ir directamente a la fuente, lo que hace que poseer una sea aún más especial. Los que tienen esta moto son como una especie de club exclusivo. No es una moto que compres por impulso, es una inversión en algo que sabes que te durará toda la vida. En algunos países de Europa, especialmente en Alemania, se han organizado pequeños encuentros de entusiastas de motos diésel, donde la 462 a menudo se convierte en la protagonista. No es raro ver a motociclistas que han recorrido miles de kilómetros para asistir a estos eventos, todo para mostrar lo que sus motos pueden hacer y para intercambiar historias de viajes interminables con una máquina que parece estar diseñada para nunca detenerse. A lo largo de los años, la moto ha pasado por algunas mejoras, pero su esencia ha permanecido intacta. Sommer no es un hombre que cambie radicalmente lo que funciona. Sin embargo, siempre está buscando maneras de mejorar la moto en aspectos clave como la eficiencia de combustible y la reducción de vibraciones. Cada unidad que sale de su taller es una versión ligeramente mejorada de la anterior, lo que hace que cada moto sea única en cierto sentido. Aunque Sommer no ha producido en grandes cantidades, ha mantenido su visión y ha seguido adelante con su proyecto. No ha sucumbido a la presión de hacer una moto más comercial o más moderna. Para él, la 462 es perfecta tal y como es, una máquina robusta, eficiente y duradera, construida para aquellos que buscan algo diferente en el mundo de las motocicletas. Ahora comentemos rápidamente sobre la primera moto diésel famosa, Royal Enfield Taurus, adorada por países como la India. La Taurus es una moto legendaria, sobre todo por ser una de las pocas motocicletas diésel producidas en masa. Fabricada por Royal Enfield en India durante los años 90,